Defensa de Fernando Balda denunció que asambleísta Sofía Espín y una asistente de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, habrían presionado a gente detenida por el secuestro de Fernando Balda para que cambie su testimonio. Críticas a la eliminación de la Supercom y el linchamiento mediático durante el primer debate sobre las reformas a la Ley de Comunicación en la Asamblea. Presidentes de Ecuador, Argentina, Perú, Brasil y Estados Unidos abordaron la crisis migratoria venezolana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Viceministra de Justicia explicó que grilletes electrónicos tendrían problemas de cobertura en la geolocalización de los procesados. Operativo decomisó nuevo cargamento de droga en la frontera norte de Esmeraldas. Los sospechosos transportaban alucinógenos en una lancha. En lo internacional, al menos 20 muertos y 16 heridos por accidente de tránsito en Perú. Autobús cayó 200 metros al abismo. Además, más de 30 niños fueron rescatados de un bus que quedó atrapado por inundaciones en la India. Martes 25 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Agentes de inteligencia que son investigados por el secuestro de Fernando Balda habrían recibido presiones del asambleísta del ala correísta Sofía Espín y de la abogada Yadira Cadena para que cambien su versión y no involucren al expresidente Rafael Correa. Esto mientras en la Corte Nacional de Justicia se calificó la validez del proceso como parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. La audiencia preparatoria a juicio por asociación ilícita y plagio que se habría cometido en contra del ex asambleísta Fernando Balda se reinstaló este martes en medio de denuncias que involucran al asambleísta del ala correísta Sofía Espín y a Yadira Cadena, quien trabajaría con Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, investigado en el presunto delito. Las dos personas citadas habrían visitado a una de las detenidas en la cárcel 4 Norte de Quito la tarde de este lunes, con ofrecimientos. Una de las testigos, que además es procesada, Diana Falcón, nos preguntó si es que es verdad que las Naciones Unidas le pueden llevar a vivir a Europa. Y esa es la protección que le ofrecen si es que dice ante los medios de comunicación que fue obligada a declarar y que mintió. Diego Chimbo, abogado de los agentes Diana F. y Raúl Che, ratificó lo denunciado por Felipe Rodríguez, defensa técnica de Balda. Y lo mismo ha sucedido en varias ocasiones con Raúl Chicaiza, que van a visitar al ex vicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie el proceso. Y sobre todo, la insinuación que le hacen ayer, que le digan que mienta, es decir, que se retracte diciendo que es el fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, quien le dijo que cambie de su versión. Situación que generó roces verbales entre Ochoa y Balda. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Caupolicán Ochoa. Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado. La asambleísta Sofía Espín no negó la visita efectuada al agente de inteligencia en la cárcel. Sí, el día de ayer me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Estamos claros que el abogado que tiene el caso de la señora Falcón y del señor Chicaiza solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. Se pidió a la Fiscalía que de oficio investigue las supuestas presiones, ya que se estarían cometiendo delitos. ¿Sería algún tipo de delito relacionado o ya sea al fraude procesal o hay delitos relativos a la presión a testigos? Eso habría que verificar. En medio de todo esto, la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, calificó la validez del proceso y dio paso a la Fiscalía General del Estado para que sustente la acusación en contra de Rafael Correa, presentando 28 elementos de convicción. A Correa se suma Pablo R., exsecretario de Inteligencia, y los agentes Diana F. y Raúl Che, a quienes se los señala como autores del plagio, informó Héctor Romero. Arrancó el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. En el Pleno de la Asamblea Nacional se expusieron varias posiciones. Desde el correísmo se rechaza que se busque eliminar la figura del linchamiento mediático y se retorne a la autorregulación de los medios de comunicación.
El proyecto de reforma fue analizado por varios meses y finalmente llegó al Pleno para el primer debate. El presidente de la comisión destacó algunos de los puntos más importantes de esta reforma a la polémica ley de comunicación. Hay dos cosas fundamentales. Primeramente, el derecho a la libertad de expresión que tenemos en el Ecuador, porque hoy la comunicación y la libertad de expresión está manifiesta. Esta comisión y efectivamente esta ley de comunicación que aprobamos dice que la comunicación es un derecho. Primeramente, ya no es un servicio. Ya en el Pleno se dejaba en claro las posiciones en las bancadas. Los correístas ratificaban la necesidad de que, por ejemplo, las facultades de la Supercom no desaparezcan. Y de esta manera evitar un posible desbalance en la protección de derechos en la Defensoría del Pueblo. Esta reforma elimina todas las vías administrativas para hacer efectivos los reclamos, los procedimientos administrativos, las sanciones administrativas. Pronto podemos decir chao a las sanciones administrativas y pecuniarias que sirvieron para perseguir a los medios y a los comunicadores independientes. Que no es posible desaparecer la figura del linchamiento mediático, pues eso pone en riesgo la defensa de los ciudadanos contra los medios, aseguraban los correístas. Desde la oposición hubo respuesta. Porque la figura del linchamiento mediático veló como garantía para que no vuelvan a repetir persecuciones organizadas con el propósito de desprestigiar personas. Esa herramienta sacada de no sé dónde para impedir sin duda el periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación es una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción. Los afines al expresidente Rafael Correa también criticaban que se incluya la autorregulación de los medios, que esta reforma lo único que busca es beneficiar a las grandes corporaciones, aseguraban. Me pregunto, si es que hay personas o legisladores que piensan que los medios se pueden autorregular, ¿para qué entonces estamos tratando las reformas a la ley de comunicación? ¿Por qué será entonces que no nos asombra que el debate que ya inició el 12 de julio del 2017 en el despacho presidencial de Carondelet hoy se haga efectivo a través de los portavoces de los dueños de comunicación, de los medios de comunicación más grandes de este país? Nuevos aires vienen afortunadamente al país, aires de libertad, lo que todos esperamos cuando leemos un periódico, cuando escuchamos una radio o cuando vemos la televisión. Mientras tanto, en el Pleno aún no hay acuerdo en varios temas. Uno de ellos, el pedido de los medios de comunicación, especialmente radiofónicos, para que la Asamblea apruebe una renovación de frecuencias de manera automática. En las diferentes bancadas hay dudas sobre esta posibilidad. El debate fue suspendido y se prevé que se reinstale este próximo día jueves. Informó Javier Gallo. Dispositivos de geoposicionamiento, conocidos como grilletes electrónicos, utilizados por la orden judicial, mantendrían problemas de cobertura. Así lo explicó la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, durante un conversatorio con los medios de comunicación. Fue en mayo de 2017 que entró a operar el sistema de vigilancia electrónica a través de esta tobillera. Para tal efecto se habría contratado una empresa de telefonía privada que cumpla con los requerimientos de geoposicionamiento. Estos dispositivos tienen un chip con un número de celular. Se requiere contratar a un operador que preste el servicio celular, porque es el que nos ayuda con la señal. Por tal motivo, y así como sucede con los teléfonos móviles, existirían lugares donde se puede perder la cobertura. En algún momento puede fallar cuando pierde señal, cuando no hay cobertura. Pero estos serían casos particulares, ya que al final de cuentas, según refiere Roberto Vaca, administrador del proyecto de geoposicionamiento, la información de los conocidos grilletes sí llegan al monitoreo que realiza el Ministerio de Justicia. En el momento que el dispositivo recobra señal, tiene una memoria que almacena 8 gigas de datos y comienza a enviar toda la información que esté represada porque algún motivo técnico, que en estricto sentido es cobertura, no haya reportado y comienza a reportar. En este conversatorio con los medios también se refirió al informe borrador del examen especial que realizó la Contraloría, en donde 2 de los puntos menciona que el sistema de georreferenciación no funcionó de manera óptima y que existirían más dispositivos de los que se necesitan. Decía en el día de ayer en la tarde nos llegó el informe, estamos revisando todo el tema tal cual está exponiendo la Contraloría para hacer los descargos.
Lo que les sí podemos decir que los dispositivos están siendo monitoreados, como acabó de mostrar ahorita la señora viceministra. De los 4.000 dispositivos existentes, al momento se encuentran en monitoreo 2.554, siendo los utilizados 2.450 de libre circulación, 80 de arrestos domiciliarios y 24 de protección de víctimas. Los demás, 1.024 dañados y 235 disponibles. Según Guzmán, para el año 2019, el Ministerio de Justicia tiene previsto invertir $6 millones para la adquisición de dispositivos de geoposicionamiento. Informó Javier Rosero. El proceso de designación de la Corte Constitucional toma fuerza una vez que se conformó la Directiva de la Función de Transparencia y Control Social, quienes postularán nombres para la selección de la comisión calificadora encargada de elegir a los magistrados constitucionales. Luego de cerca de 9 meses de inactividad, este martes la Función de Transparencia y Control Social se volvió a reunir. Y es que quienes la integran, las 6 superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, estaban sometidas a evaluación. Ahora, con sus nuevas autoridades, todas transitorias, arrancaron su trabajo, designando quienes la dirigirán. Julio César Trujillo como presidente y Pablo Celi como vicepresidente, electos por unanimidad. La designación de esta directiva dará paso al inicio del proceso de selección de los magistrados que conformarán la Corte Constitucional. Uno de los elementos claves de ese proceso es que la Función de Transparencia y Control Social sea quien designe los miembros de la comisión calificadora para designar a los jueces. Esta comisión calificadora será integrada por los candidatos que envíe la función legislativa, ejecutiva y de transparencia. Se pedirá internamente desde la Secretaría del Consejo a los diferentes poderes que envíen los representantes que se ha dicho deberán ser entre 2 y 4 para integrar la comisión calificadora. Esperamos hacer eso en los próximos días, prácticamente de inmediato. Conformada esta comisión, estas mismas 3 funciones del Estado enviarán 9 nombres cada una, en total 27, quienes se someterán a un concurso de méritos para elegir la nueva Corte Constitucional. Por tanto, era muy importante convocar, reorganizar y, por supuesto, iniciar el trabajo de la Función General de Transparencia. En este marco y frente a los cuestionamientos que han surgido en diferentes sectores en torno a que los requisitos para designar a los jueces constitucionales restarían posibilidades de aspiración al cargo para abogados en libre ejercicio, no descartan la posibilidad de que sean revisados. Nosotros podemos revisar y tomar en cuenta las observaciones que dentro de un contexto de claridad, de promoción de la transparencia y la probidad absoluta en este proceso, se hagan. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no descarta prorrogar en funciones a los miembros del Consejo Nacional Electoral encargados, esto en virtud de que el proceso de designación de los definitivos aún estaría en marcha. El próximo 2 de octubre culmina el plazo establecido para que los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio dirijan las riendas del organismo electoral. Sin embargo, el proceso de selección del CNE definitivo aún está en marcha y en vista de que faltaría por cumplirse algunas fases, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no descarta prorrogarlos en funciones. Estamos nosotros procurando y nuestro objetivo está concentrado en cumplir los plazos fijados. Si las circunstancias nos obligan a reconsiderar esa decisión, lo haremos. Si bien el tiempo apremia dentro de este proceso de selección de autoridades del CNE, destaca que lo importante es que se ha culminado la fase más intensa de revisión y calificación de las carpetas de los postulantes. Estamos precisamente en la fase de presentación de recursos de revisión y en esa fase se ha dado la oportunidad a todas las autoridades o a los candidatos en realidad para que presenten la documentación correspondiente que ampare sus recursos. Eso terminaremos, entiendo, en esta misma semana y luego de ello se presentará la lista definitiva de los candidatos calificados. Culminada esta fase, iniciará la etapa de impugnaciones a los candidatos. Ahí empezaremos un proceso abierto para que todas las personas e instituciones que crean tener la capacidad o la necesidad o el derecho a impugnar los candidatos lo haga con total claridad. Al momento son 26 postulantes, autoridades del CNE definitivo, 17 hombres y 9 mujeres, de los cuales se deberán elegir 5 vocales con sus respectivos suplentes. En Quito informó Adriana Rojas.
El Partido Socialista Ecuatoriano denuncia supuesta injerencia del Consejo Nacional Electoral Transitorio en las decisiones de la organización política. Esto luego de que resolviera no inscribir la directiva elegida el pasado 28 de julio en razón de que existirían quejas de la legalidad de las autoridades designadas. Fue el pasado 18 de septiembre que el Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió no inscribir la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano, encabezado por Ronald Verdesoto y Silvia Salgado, quienes rechazaron dicha decisión calificándola de ilegal. Han tomado injerencia dentro de las resoluciones del Partido Socialista Ecuatoriano a través de una resolución ilegal. Esta resolución contraviene los principios democráticos contemplados en la Constitución, en el Código de la Democracia, no respeta los estatutos de nuestra organización. Según lo resuelto por el CNE transitorio, se negó dicha inscripción en virtud de que aún estarían pendientes de resolver los reclamos ingresados por exdirectivos y militantes de la organización política, quienes alegan falta de legalidad del Congreso, donde Verdesoto y Salgado fueron elegidos. Y así lo afirman los representantes de Renovación Socialista, quienes serían una facción de este partido. Fue un congreso ilegal, primero que no se cumplieron con las formalidades del estatuto. El señor Verdesoto no está legalmente afiliado al Partido Socialista, entonces es una persona que no puede ejercer ese cargo. Ante ello, Verdesoto y Salgado cuestionan el hecho de que nunca se les habría notificado de ningún reclamo para poder ejercer su derecho a la defensa. Lo que no pudieron ganar en las urnas a lo interno de la organización, pretenden hoy arrebatar una organización política. En este marco, además, anunciaron que para demostrar la transparencia con la cual se ha manejado este partido, solicitarán a la Contraloría General del Estado una auditoría de los fondos partidarios utilizados en la última década, pedido al que se les adelantó la supuesta facción que presentó las quejas en contra de esta directiva. Para que se revisen los fondos que fueron recibidos por el partido durante estos 8 años. Todos los gastos que se han hecho en la última década han sido gastos para la organización política, para la formación de las bases. Sin embargo, el CNE transitorio dejó sin efecto esta resolución en vista de que se trataría de un conflicto interno del partido que, de no ser resuelto, podrían acudir al Tribunal Contencioso Electoral. En Quito informó Adriana Rojas. En otro ámbito de la información, mandatarios de Ecuador, Perú, Brasil y Argentina abordaron en sus discursos de la Asamblea General de la ONU la problemática de Venezuela que ha causado la migración de miles de ciudadanos. Martín Vizcarra y Mauricio Macri, presidentes de Perú y Argentina respectivamente, anunciaron demandar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. En el debate general de la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos, la situación en Venezuela fue uno de los puntos que abordaron mandatarios de Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, entre otros. Cuando los gobiernos desvían su objetivo de cuidar a los más pobres y necesitados, esa población busca mejores oportunidades fuera de su tierra. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional. En su discurso, el presidente Lenín Moreno mencionó que Ecuador ha acogido a más de 6.000 venezolanos, brindándoles atención en salud, ya que muchos, según mencionó, llegarían en críticas condiciones. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños. El presidente ecuatoriano exhortó al régimen de Nicolás Maduro y a su pueblo a que resuelvan la crisis con un diálogo nacional, franco e inclusivo. Además, invitó a los países de la región a ser solidarios con los migrantes venezolanos. Queremos una acción continental para encontrar una solución también estructural a los problemas del hermano pueblo venezolano. Por su parte, el presidente de Brasil, Michel Temer, se refirió a las medidas adoptadas por su gobierno para paliar la llegada masiva de venezolanos. Hemos construido refugios para darles las mejores condiciones de alojamiento posible. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante su discurso rechazó el contundente rompimiento constitucional y democrático por parte del gobierno de Venezuela. Continuaremos impulsando iniciativas en el marco de la OEA,
el Grupo de Lima para ayudar al restablecimiento de la democracia en ese hermano país. Además, anunció que su país junto a otros están dispuestos a denunciar los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. El Perú viene impulsando una denuncia ante la fiscal de la Corte Penal Internacional a fin de sancionar los crímenes cometidos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Un punto en el que coinciden los mandatarios es que este problema de Venezuela requiere una acción continental para encontrar una solución, informó Patricia Aldaz. Por su parte, el gobierno de Donald Trump anunció sanciones económicas para altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a su esposa Cilia Flores y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Además, Trump calificó la crisis migratoria como una tragedia humana. La crisis migratoria venezolana no fue solamente el tema tratado por países latinoamericanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en la ONU, calificó la masiva salida de ciudadanos como una tragedia humana y llamó a todos los países reunidos en la ONU a reclamar por la restauración de la democracia en el país sudamericano. Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos. Además, anunció sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, estas incluyen el congelamiento de los activos en territorio estadounidense de la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo, atacando el círculo cercano de Maduro y sus asesores. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro calificó de ilegales e inútiles las sanciones a 6 funcionarios de su gobierno. Gracias, Donald Trump, por rodearme de dignidad. Eso es como una medalla aquí. Cada sanción del gobierno gringo, además de ilegal e inútil, es una medalla para nosotros los revolucionarios. Además, tildó de cobardes al gobierno norteamericano por congelar las cuentas y activos de su esposa Cilia Flores. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes. Maduro también mencionó que solicitará a las Naciones Unidas la cantidad de $500 millones para financiar su plan de vuelta a la patria, implementado para que ciudadanos venezolanos regresen a su país. Según el mandatario, este dinero también será invertido en migrantes de Ecuador, Colombia y Perú que viven en Venezuela, informó Edison Saavedra. Alrededor de 98 migrantes venezolanos deberán ser reubicados de los albergues que el municipio de Quito habría dispuesto para su estancia, debido a que el decreto emitido por el gobierno nacional, que así lo disponía, caducará en los pocos días. Este próximo 30 de septiembre culminará la prórroga que se decidió dar al decreto de emergencia humanitaria emitido por el gobierno nacional respecto a la situación de los venezolanos en el país. Esto implica, por ejemplo, que ya no se podrá desembolsar más dinero desde el municipio para el efecto y, en consecuencia, los ciudadanos migrantes que aún siguen en albergues tendrán que ser reubicados. Hoy tenemos 94 en 6 centros temporales de tránsito. Y a ellos se les ha brindado lo que dice la norma internacional relacionada a las personas en movilidad, y esto quiere decir la carta humanitaria, dignidad y seguridad. Pero ahora que se está cerrando ya los CTTs, es decir, que ya estas personas, una vez que cierre la emergencia, que es este fin de mes, debemos reubicarlos. A decir de Armando Guzmán, quien llegó a este albergue ubicado en el centro de la ciudad, hay preocupación entre sus coterráneos, pues asegura que muchos no encuentran aún un lugar a donde ir. Preocupados sí estamos todos, porque la gran mayoría de la gente aquí no tiene para dónde irse, no tienen trabajo. Ellos trabajan un día sí, un día no, porque el trabajo que le dan es así, un día, 2 días y ya no se les acaba el trabajo. ¿Cómo van a conseguir así para rentar? Si lo que les alcanza es como para comer.
Rivera, por su parte, explica que se está realizando la debida socialización y que se espera luego la intervención de entidades gubernamentales. El gobierno nacional debe intervenir con el Ministerio de Inclusión, con la Cancillería, con la Dirección de Movilidad, para que estas personas puedan tener o emprender en nuevos planes de vida. La emergencia humanitaria fue declarada el pasado 9 de agosto, cuando se registró la llegada de 5.000 venezolanos al país. La medida debía concluir a finales del mismo mes, pero se mantuvo hasta septiembre, aunque el flujo migratorio ha disminuido aproximadamente 1.200 personas por día. En Quito informó Andrea Orbe. Así es, 1 de cada 5 estudiantes a escala nacional han sufrido algún tipo de acoso escolar. Eso según un estudio realizado por la UNICEF y el Ministerio de Educación. La agresión que sufren los alumnos ocasiona dificultades de aprendizaje, falta de autoestima e incluso intentos por terminar con su vida. A los hijos le destrozan la nariz, le rompen el orbital del pómulo, le ponen 2 placas, le ponen una malla de titanio en el pómulo y eso prácticamente le complica su existencia de aquí hasta para toda la vida. Que le saben gritar, pongamos a personas que son más morenitas, oye negro, o racismo, o si no a los chicos 4 ojos, o los apodos le gritan. Este es uno de los testimonios de tantos que se producen en nuestro país cada año. Según el Ministerio de Educación, desde el 2014 hasta la fecha, se han registrado 1.462 casos de acoso escolar a escala nacional. Y aunque las autoridades investigan las causas, en los últimos meses al menos 2 estudiantes, al parecer, han perdido la vida por esta razón. Hubo un caso que fue de conocimiento público en el ciclo Costa de una niña que falleció. Ese caso aún sigue en investigación y sabemos también de otro caso de un niño que había decidido quitarse la vida y dejó una carta mencionando que era por un tema de acoso escolar, ¿no? UNICEF, en coordinación con el Ministerio de Educación y la organización Visión Mundial, realizaron un estudio en 126 instituciones educativas, públicas y privadas, a más de 5.500 alumnos de entre 11 a 18 años de edad, el cual determinó que el acoso escolar afecta al 23% de la población estudiantil. La violencia reiterativa, la intencionalidad de la agresión y el menosprecio al individuo son las constantes en todos los casos. Nosotros sabemos que los niños que han sido víctimas de violencia pueden ser también más propensos en su día, cuando sean adultos, a ser violentos ellos mismos. Entonces, desafortunadamente se aprende desde pequeño. Varios expertos señalan que el detonante para que un niño o un joven agreda nace de entornos violentos, pues de acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente el 60% de los estudiantes más de una vez han visto peleas en sus hogares. En muchas ocasiones pensamos que el niño tiene el problema o tiene la dificultad, pero es importante saber que el entorno familiar, los padres, si es que no tienen un autocontrol, una autoestima orientada a poder dar buenos ejemplos, vamos a tener consecuencias de hijos agresivos o hijos rebeldes. El acoso escolar produce, entre otras cosas, dificultades de aprendizaje, temor, depresión, trastornos alimenticios y falta de autoestima. Generalmente está reflejando la inestabilidad que tiene en su hogar. Nosotros estamos hablando de un 80% por lo menos de niños que vienen con dificultades. Es importante comprender que la tarea de educar a un niño es responsabilidad de los padres, la cual se complementa en las aulas de clase. En el siguiente reportaje abordaremos algunas de las estrategias de prevención para evitar el llamado bullying escolar, informó Sofía Vintimilla. El Ministerio de Educación presentó la campaña preventiva del embarazo en niñas y adolescentes. El objetivo es disminuir los índices de maternidad precoz y deserción escolar. La iniciativa será apoyada por el MIES y el Ministerio de Salud. Cada hora en Ecuador, 6 adolescentes de entre 15 a 19 años de edad
se convierten en madres. Solo entre el 2015 al 2018, 6.487 estudiantes de escala nacional desertaron de las aulas, la mayoría por un embarazo precoz. Debido a estas alarmantes cifras, el Ministerio de Educación, en coordinación con las carteras de Salud e Inclusión Social, presentaron la campaña preventiva del embarazo en niñas y adolescentes. Según datos de los docentes de planteles en todo el país, el desconocimiento o la vulneración de los derechos son las principales causas. Una niña de octavo curso, primer curso antes, esta niña al principio no sabía ni qué le pasaba, simplemente comenzó a tener náuseas en las mañanas. Se le hizo el examen a la médica del colegio y estaba embarazada. Claro, primero pensamos en alguien de la familia, pero comenzamos a hacer las averiguaciones y era alguna persona que le estuvo, un familiar que llegaba de vez en cuando. La niña no sabía, tuvo que ser madre muy tempranamente. El embarazo precoz es la segunda causa de muerte en nuestro país. De acuerdo al MIES, desde el 2015 existe un 13% de incremento de madres adolescentes en Ecuador, por lo cual la nueva campaña busca reformar la normativa vigente. Queremos volver a realizar algunas acciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, prácticamente relacionadas con el abuso sexual que hemos visto mucho este último tiempo. Para el Ministerio de Educación es importante proporcionar información adecuada a los alumnos que les permita tener la capacidad de elegir y así lograr sus metas. De otro lado, también un fortalecimiento de derechos. Una joven, una niña que lastimosamente, digo lastimosamente porque conlleva un conjunto de riesgos para la salud y también para el abandono del sistema educativo, que está embarazada, tiene los absolutos derechos de seguir en sus unidades educativas, de continuar sus estudios. Enseñamos que lo que tienen que aprender a decir es no, no solamente basarse en los anticonceptivos, sino aprender a decir no. La colaboración de los padres será fundamental para que la prevención rinda frutos, pues esta no es solo una problemática en Ecuador. Cada año en el mundo se embarazan cerca de 16 millones de adolescentes y aproximadamente 1 millón de niñas, informó Sofía Vintimilla. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, operativo realizado por el personal de la Marina en la zona de Limones, frontera norte de Esmeraldas, permitió ubicar una lancha que transportaba alucinógenos. Los ocupantes de la embarcación lanzaron los bultos al agua y lograron evadir el control de los guardacostas. En los patrullajes están atentos a las embarcaciones que suben y bajan por los brazos de mar y que conectan con diferentes sectores o poblaciones de Colombia. En esta ocasión, los marinos de la lancha guardacostas ubicaron a la altura de Limones, frontera con el vecino país, a una fibra que navegaba a gran velocidad. Pronto observaron que los tripulantes lanzaban al agua bultos y el operativo no demoró. En la desembocadura de Limones, se quitaron el peso de encima y emprendieron la huida. Los sacos de yute quedaron flotando en el agua. Los miembros de la Armada recuperaron 8 bultos repletos con envolturas en forma de ladrillo. 302 bloques con diferentes logotipos fueron embarcados en algún punto de Tumaco, sur de Colombia. El alijo millonario fue entregado a la policía para los trámites de rigor. La droga proviene del sur de Colombia, donde se encuentra la mayor, cerca de la mitad de las hectáreas de las zonas de cultivo de Colombia y los laboratorios. Los tripulantes de la embarcación que lograron fugar transportaban 307 kilos de clorhidrato de cocaína. Presumen que tenían que llegar hasta el sur de Esmeraldas, donde habrían adecuado un centro de acopio temporal. Inteligencia indicó que en un trabajo de hormiga pasan la droga hasta completar el pedido, que tiene que seguir por agua a mercados internacionales. No estamos solos, el Ecuador no está solo, el Ecuador está acompañado por otros países, por la solidez de sus instituciones para continuar con este grave mal que afecta a toda la humanidad y obviamente a nuestro país. Las autoridades saben que el 80% de la droga destinada para mercados internacionales que llega a Ecuador sale por agua. Los grandes decomisos han sido en puertos y a lo largo de la zona costera ecuatoriana. En la frontera norte, en 9 meses, han cogido más de 14 toneladas. En Quito informó Iván Casamen. Nos quedamos en la capital. En el sur, 3 menores aislados y un adulto detenido por transportar droga en un vehículo tipo taxi. Aparentemente pertenecerían a una banda dedicada a abastecer de alucinógenos para el consumo interno.
Aunque no son tan pequeños, pero la ley les ampara por no ser mayores de edad y de esto se aprovechan redes dedicadas al microexpendio de drogas. Cuando este vehículo amarillo tipo taxi circulaba por el sector de la Argelia, dejó notar un inusual movimiento. Los uniformados le hicieron el pare al revisar el auto. La sorpresa, paquetes forrados con cinta de plástico café. Normalmente las organizaciones de tráfico de sustancias utilizan estas estrategias, que es obviamente de aprovecharse de la inocencia de los menores con el fin de trasladar las sustancias, pasar desapercibidos. En el vehículo viajaban 3 adolescentes y el chofer la marihuana la cargaban en la cajuela. Los uniformados contabilizaron 10 paquetes que presuntamente tenían que ser entregados en diferentes puntos del sur de la ciudad. Los menores fueron aislados y entregados a la autoridad competente, mientras el conductor llevado a la unidad de flagrancia. Que se encontraban dentro del vehículo y obviamente las personas que han sido aprendidas en este día dentro del mismo. Entre las hipótesis que los adolescentes eran utilizados para repartir la droga, 10 kilos de creepy, un alucinógeno que por su tratamiento en invernaderos tiene gran demanda entre los consumidores. Y esa creemos nosotros la hipótesis de por qué los menores estaban en el interior del auto. La unidad de DINAPEN se hace cargo de los detenidos y obviamente los procedimientos regulares en este caso. Como usted sabe, tenemos una legislación especial en el caso de menores. Así evitaron que cientos de dosis se rieguen en las calles, contaminando a jóvenes o consumidores que lamentablemente se dejaron atrapar por las garras del vicio. En Quito informó Iván Casamen. Cerca de $20.000 en mercadería presuntamente de contrabando fue decomisada por las autoridades cuando ingresó hasta el cantón Durán, provincia del Guayas. La unidad de delitos aduaneros se encontraba realizando un seguimiento minucioso al despliegue ejecutado por parte del conductor de un camión, cuyo trayecto lo habría realizado a través de rutas no convencionales. Por ello, cuando ingresó al cantón Durán, se procedió a una revisión logrando detectar que en su interior había mercadería de diversos tipos. Entre las principales mercancías que se encontró fueron televisores de alta gama, whisky y prendas de vestir. El valor total del hallazgo ascendería a $20.000. No contaría con la debida documentación que exprese que su ingreso al país se realizó mediante los métodos y procedimientos legales. Por esta situación fue necesario decomisar la carga. Vienen haciendo pasos por lugares clandestinos de los vecinos países, específicamente del Perú. En primer lugar, pues tenemos que verificar la mercancía, tenemos que verificar su origen. De no ser así, de no encontrar ningún documento que garantice la compra legal de esta mercadería o el ingreso legal al país, estaríamos ante un delito de contrabando. La mercadería será puesta bajo custodia por parte de la SENAE hasta establecer si realmente era parte de un delito, a menos que el propietario de la carga logre justificar con documentos su legalidad. La persona que iba conduciendo no pudo justificar de manera legal la propiedad de toda la mercancía que existía dentro del mismo. El Código Orgánico Integral Penal determina que esto tiene una penalidad en el artículo 301, que tiene una penalidad de 3 a 5 años, más una multa pecuniaria de 3 veces el valor de lo que esté cuantificada la mercancía. Informó José Morales. Un accidente de tránsito y la neutralización de unos sospechosos fue grabado por las cámaras de seguridad Ojos de Águila en la ciudad de Guayaquil. En este video de seguridad de la Corporación Ciudadana se logra divisar cómo varios sujetos tratan de huir, esto en la avenida José María Egas. De pronto son interceptados por varios vehículos y en cuestión de segundos gran cantidad de personas así como de elementos de seguridad llegan al punto para aprender a los sujetos. De ahí que fueron trasladados hasta la fiscalía y que desde ese punto empiezan las investigaciones.
Por otra parte, en la avenida del Bombero, cercano a una de las gasolineras del sector, vemos cómo un motociclista pierde pista y se impacta contra un cartel. Elementos de la ATM llegaron al punto para socorrer a la persona herida. De ahí que se investiga qué fue lo que ocurrió en este accidente que no dejó víctimas mortales. Informó Julio César Saona. Nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.